Ya están por aquí con nosotras nuestras hermanas que expositoras de esta lección que pues muy bonita dice mi nueva identidad y la grandeza de Dios. Y recordamos, estamos estudiando el cuadernito que lleva el nombre principal, ¿verdad? El título dice Un Dios sin límites y de ello trata. Y qué bonito, mi nueva identidad, ¿verdad? Vamos a saber cuál es esa nueva identidad y definitivamente ver la grandeza de nuestro Dios. Pero todo ello, hermanas, para que también lo vayamos aplicando a nuestra vida. Vamos a ver si ya tenemos por aquí a nuestras hermanas conectadas en la página de Facebook y tenemos por aquí, vamos a ver, está nuestra hermana Rosangélica, muy bien. Está nuestra hermana Aura Rodríguez desde Cobán. Le deseamos, mi hermana, que Dios le conceda su salud, hermana. Estamos orando por usted. Está también Berito, que Dios te bendiga donde estés, Berito. Y pues a mí solo ya me aparecen por aquí, ¿verdad? Entonces, a veces no hay más hermanas porque hay 14 hermanas ya conectadas. Entonces, vamos a presentar aquí a nuestras hermanas que están acá con nosotros y tenemos a nuestra hermana, pues, Dara Juárez, nuestra hermana Dara Juárez, y le va a acompañar su mami. Miren qué bonito. Me gusta, me gusta mucho ver este conversatorio. Recordemos que es un conversatorio, los que vemos los días jueves, y pues engalana esta sala nuestra hermana Dara Juárez, su mamita Amanda Roca de Juárez. Nuestra hermana Dara, pues actualmente es secretaria de la directiva local de ahí de Iglesia de Dios en zona 8. Nuestra hermana Mandita, pues estuvo como presidenta, ¿verdad, hermana? Varios años, si no estoy mal. Sí, Eh, hermano. ¿Verdad, hermana? Sí, estuvo varios años ahí también como presidenta del grupo femenil de ahí de zona 8. Hoy, pues, nuestra hermana es diaconisa ahí en la iglesia y las felicitamos, hermanas, las felicitamos y pues las dejamos en el uso de la palabra, porque sabemos que el tiempo se nos hace cortito cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios. Amadas hermanas, deseamos que ustedes también se puedan gozar. Denle compartir, mis hermanas, para que de esta manera también se alcance a otras personas, y si son sus amigas o su familia, qué mejor. Entonces, adelante, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Julita. Paz, mis amadas hermanas. Qué bendición es para nosotras poder acompañarlas en esta tarde de jueves para que reflexionemos juntas en la palabra de nuestro Dios y en su voluntad para nuestra vida, ¿verdad? Hoy tenemos, como ya nuestra hermana Julia nos decía, una lección que nos recuerda quiénes somos nosotras y quién es nuestro Dios. Así que las vamos a invitar a que en estos minutos que quedan para que empecemos, traigan ustedes su instructor, su Biblia, su cuaderno de notas, un lapicero, todo lo que a ustedes les sirva para su estudio bíblico de esta noche, porque vamos a ir empezando el estudio de la palabra. Pero antes de iniciar, me gustaría pedirle a mi mami que nos haga favor de dirigirnos en palabras de oración para que podamos encomendar este tiempo de estudio en las manos de nuestro Dios. Muy bien. Paz, amadas hermanas, para mí es un gusto muy grande el poder estar con ustedes, muy agradecida con nuestro Dios por la oportunidad que nos da, este privilegio tan grande de poder hablar de su palabra en esta noche. Antes, les invito a que juntamente conmigo hagamos esta oración para pedirle a nuestro Dios la dirección y su guianza para que todo pueda estar de acuerdo a su voluntad. Oremos, mis amadas hermanas. Bendito y eterno Padre que habitas en las alturas de los cielos. Muchas gracias te damos, Padre bueno, por esta oportunidad que nos das. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, Señor, tú nos tienes acá tratando la manera de siempre estar en tus caminos, de servirte, Señor, de hacer lo que tú quieres que nosotras hagamos. Y en esta tarde vamos a hablar de tu palabra, Padre, y te pedimos que seas tú el que dirijas cada palabra que se diga en esta oportunidad, que seas tú el que hables a tus hijas, Señor, que pongas las palabras adecuadas en los labios de mi hija y de mí para poder edificar a tu iglesia, Señor. Gracias te damos y te pedimos también
por tus hijas que van a escuchar esta palabra, para que esos oídos sean bendecidos, Señor, y puedan estar atentos y así poder atesorar en su corazón y en su mente la palabra que tú quieres que hoy escuchemos, Señor. Muchas gracias te damos por todo y todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre sublime de tu Hijo amado, para quien es la honra y la gloria juntamente contigo por todos los siglos. Amén. Dejo Amén. a mi hija dar. Gracias, mami. Bien, para las que ya tengan ahí su instructor, y si no, ahí lo tienen también fijado en un comentario en la transmisión. La lección de hoy es la lección número 4, que se titula Mi nueva identidad y la grandeza de Dios. Y si pensamos en este título y tratamos de desglosarlo un poquito, vemos que está formado por dos ideas, ¿verdad? La idea de la identidad y luego también por la idea de la grandeza de nuestro Dios. Y para empezar a estudiar la lección, me gustaría que clarificáramos qué es la identidad, porque muchas veces tenemos conceptos distintos entre nosotras de lo que puede ser la identidad. Entonces, para los fines de esta lección, buscamos una definición del diccionario y según el diccionario de la lengua española, nos dice que la identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Nos dice también que es una conciencia que una persona o un grupo tiene acerca de sí misma y de ser distinto de los demás. Es decir, la identidad es esta idea que nosotras tenemos acerca de quiénes somos nosotras y de cómo nuestros rasgos nos diferencian de los demás, ¿verdad? Y la primera parte del título nos habla de esto, pero si se dan cuenta ustedes, está acompañado de otra palabrita y dice mi nueva identidad, ¿verdad? Esta palabrita nueva nos sugiere que la identidad no es algo que está escrito en piedra, no es algo que, bueno, una vez ya instalado, ya nunca más se puede cambiar, porque nos está hablando de que si algo es nuevo, puede que haya algo que sea antiguo, ¿verdad? El título nos habla de una renovación, de una transformación, de algo que es diferente a lo anterior, pero esta renovación ocurre por medio de un poder muy especial. Y vamos al texto base de nuestra lección, que se encuentra en Efesios 1 y versículo 13. Lo tenemos ahí en nuestro instructor. Y si usted tiene también ahí su escritura, puede consultarlo en Efesios 1:13. En esta versión dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Eso nos dice el texto base, ¿verdad? Nos habla de un proceso de transformación, un proceso que se empieza cuando dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, que es el Evangelio de Salvación, y lo creyeron. Y luego nos dice, el último paso del proceso es que fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces, ¿cómo esto se relaciona con nuestra identidad? Ahora eso es lo que vamos a desarrollar en esta lección. Pero yo quiero empezar preguntándole a usted, hermana, que nos está escuchando. Y si es posible, eso sí, escríbamelo ahí en los comentarios. Yo quiero saber cómo se presenta usted cuando alguien le pregunta quién es. Cuando alguien le dice, oiga, hábleme de usted, hábleme un poquito de usted. ¿Qué le dice usted? Bueno, tal vez a usted le ha pasado, ¿verdad? Que se presenta en una entrevista de trabajo y le preguntan, bueno, hábleme de usted, dígame quién es. Y uno dice, bueno, por el nervio ya ni sabe qué contestar. Y dice, bueno, mi nombre es Dara, tengo tantos años, mi profesión es esta. Y empieza uno a describirse a partir de ciertos rasgos que conforman su identidad, ¿verdad? Puede que uno diga su nombre, su edad, su profesión. Hay a quienes les gusta presentarse, ¿verdad? Bueno, soy mamá de tantos hijos, o estoy casada, estoy soltera. Todos estos son rasgos que van componiendo nuestra identidad. Quizá hay quien le gusta decir, yo soy la esposa de no sé quién, o soy la hija de alguien más, o usted no sabe de quién soy mamá, ¿verdad? Hay rasgos que vamos nosotros permitiéndoles que formen parte de nuestra identidad. Pero cuando hemos llegado al conocimiento de Cristo, nuestra identidad también cambia, también se modifica, ¿verdad? Es diferente.
Pero antes de hablar de esta nueva identidad, debemos también reconocer cómo se ha formado la identidad actual que tenemos. Y quiero dejarle paso a mi mami para que nos cuente cómo se forma la identidad y nos dé algunos ejemplos. Muy bien, gracias, hija. La identidad, la construcción de la identidad según el desarrollo, vamos a darle lectura al primer párrafo. Dice, la construcción de la identidad individual es un proceso dinámico que se inicia desde que somos muy jóvenes y nunca se detiene. A partir del entorno en que vivimos, la crianza que recibimos, las interacciones sociales, experiencias personales y emociones, vamos dando forma a quienes somos hoy y las ideas que tenemos sobre nosotras mismas. Nuestra identidad dicta en muchos casos la manera en la que nos comportamos y cómo actuamos con más. Tomemos un minuto para reflexionar en qué está basada nuestra identidad. Quizá algunas descubramos que la hemos basado en los logros, la productividad, la apariencia física, nuestra posición económica o la influencia social que poseemos. Y aquí podemos ver qué es lo que va formando nuestra identidad. Desde pequeños, nosotros vamos recibiendo un ejemplo de nuestros padres. Vemos la forma en que ellos se conducen, la forma en que hacen las cosas y ahí nosotros vamos aprendiendo muchas cosas. También sabemos que de acuerdo al lugar donde nosotros vivimos, podemos decir, yo pues soy guatemalteca, ¿verdad? Soy chapina y se ha dicho en algunos refranes o en algunas bromas que hacen que los chapines somos impuntuales, dicen. Claro que eso no es cierto, ¿verdad? Que eso no es cierto, pero es algo que dicen y son de broma. Entonces, eso es una forma, en un entorno en el que nosotras nos estamos movilizando. También la crianza, cómo nuestros padres nos criaron. A veces decimos nosotras, yo no soy cariñosa porque yo nunca vi una muestra de cariño en mi papá o en mi mamá, ¿verdad? Por eso es que soy así yo desamorada. Se dice, se escucha muchas veces. O también tenemos heridas de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, traemos traumas también, donde tal vez nuestros padres en su afán de educarnos, nos educaban con violencia, nos trataban mal, creyendo que estaban actuando bien para hacernos, según ellos, personas de bien, en éxitos, fracasos, todo eso va formando nuestra identidad. Muchas veces nosotros nos proponemos hacer algo y vamos haciendo todo y vemos que en algún proyecto, en algún emprendimiento, nosotros realizamos algo y lo hacemos bien, lo hacemos tan bien que vamos subiendo escalones, ¿verdad? Y cuando sentimos somos tal vez los gerentes, los presidentes de alguna empresa, alguna institución. Esas son una de las cosas que forman, porque a veces nosotros creemos que por que lo hicimos bien, tenemos como ese orgullo, ¿verdad? Lo hicimos bien, pero tal vez nos encomendaron una tarea que realizáramos y pusieron muchas expectativas en nosotras y al final no nos resultó como nosotros hubiésemos querido, nos salió algo mal y allí pues nos sentimos como decepcionados y nuestra autoestima posiblemente está muy bajo porque no salió como nosotros queríamos. O tal vez nuestros padres, cuando nosotros hacíamos algo, ellos nos decían, no servís para nada, no haces nada bien. Y entonces esas son expresiones que a nosotros nos marcan, seguramente por mucho tiempo, por no decirlo tal vez como para toda la vida, pero sabemos que esa identidad que traemos es algo, como decía Dara, como decías tu hija, que no está en piedra, ¿verdad? Esa identidad nosotras
en nosotras la podemos cambiar. Y ahora una pregunta, mis amadas hermanas. ¿Está nuestra identidad basada en lo que hacemos o en lo que dice Dios que somos? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros ya vimos, ya nos platicabas tú, que nuestra identidad puede estar basada en muchas cosas, pero cuando conocemos a Cristo, ¿de quién entonces, quién es nuestro entorno? ¿Quién se vuelve esa base de nuestra identidad, verdad? Nuestra identidad debe estar formada a partir de la identidad de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor en la palabra y podemos aprender mucho de Él. Y tú decías también que muchas veces aprendemos nuestra identidad a partir de la forma en la que somos criados. Pues aún si en nuestro momento tuvimos padres que nos hayan herido, ahora tenemos un Padre celestial que tiene una identidad propia. Y me parece muy interesante pensar en la identidad de Dios y en cómo esta identidad debe influir en nosotros. Y quiero que me acompañen a leer una porción de la escritura. Acompáñenme a leer Éxodo 34. Aquí, para darnos contexto, estamos desde la perspectiva de Moisés, ¿verdad? Moisés, en capítulos anteriores al 34 le pregunta al Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor se presenta como, yo soy el que soy, le dice, ¿verdad? No le revela más datos en ese momento. Pero Moisés vuelve a insistir aquí en el capítulo 33 y le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y es como esta petición genuina de Moisés de querer conocer al Señor. Y en el capítulo 34 y versículo 6, que es el que quiero que me acompañen a leer, vean qué bonita la descripción que el Señor hace sobre sí mismo. Aquí es el mismo Jehová revelándonos su identidad, ¿verdad? Y dice que Jehová le dijo a Moisés, y pasando Jehová por delante de él, aquí se refiere a Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esta es la versión Reina Valera. Quizá en otras versiones lo diga diferente. Tengo por aquí también a la mano, esta es, me parece que es TLA. Dice, soy un Dios tierno y bondadoso. Mire qué bonita descripción que hace Dios de sí mismo. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Aquí tenemos entonces una descripción quizá un poco breve y a grandes rasgos de la identidad de nuestro Padre, ¿verdad? De una identidad que nosotras como hijas de Dios también debemos ir aprendiendo. Y me gusta cómo esta descripción del Señor nos revela un poco de su carácter, ¿verdad? Nos dice que es bondadoso, que es compasivo, que es misericordioso, que es fiel. Y también el Señor nos dice que es diferente a los demás dioses que puedan existir sobre la tierra. Y me gusta cómo lo dice en Primera de Pedro 1:16, que yo estoy segura de que ustedes se lo saben, ¿verdad? En esta porción el Señor nos dice a través de la Escritura, sed santos porque yo soy, ¿qué? Porque yo soy santo, nos dice. Prácticamente existe una diferencia completamente abismal entre nuestro Dios y los dioses de otras personas, ¿verdad? Y de esa misma manera el Señor quiere que haya una diferencia entre nosotros y el resto de las personas que no le conoce, ¿verdad? Dios nos dice, si lo leemos en otra versión, en TLA, dice, yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Entonces, nuestro Dios tiene su propia identidad y esta es ser santo, ser misericordioso, ser fiel, ser diferente, ¿verdad? Y Él también desea que nosotras busquemos reflejar, que nos acerquemos también a esa identidad. Pero si nos comparamos en este momento actual, ¿quién de nosotras podría decir que ya tiene una identidad parecida? Tal vez encontramos todavía por ahí algunas cositas que necesitan ser transformadas en nuestra vida y eso es algo que tenemos que reconocer. Debemos y necesitamos, como dices tú, hija, esa transformación y vamos a darle lectura a la cita que tenemos acá de Romanos capítulo 12 y de verso 2, Romanos 12:2, que dice de la siguiente manera,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué bonito, ¿verdad? Porque no nos debemos conformar. Venimos, como decíamos, cargando un montón de cosas en nuestra vida que ha hecho que nuestra identidad se forme de esa manera. Traemos muchas cosas que hemos aprendido equivocadamente. Seguramente traemos malas costumbres de allá, ¿verdad? Donde nosotros crecimos sin el temor de Dios. Pero acá el apóstol dice que no nos conformemos, que no estemos tranquilas así como llegamos, que creemos que porque nos bautizamos, pues ya con eso lo logramos todo y no. Debemos de renovarnos, dice, por medio de la transformación que viene para que comprobemos cuál es la buena voluntad y sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que seamos siempre hijos obedientes, que tratemos de servirle, de agradarle en todo. También podemos, como decíamos, que vamos a leer también segunda Corintios capítulo 5. Segunda a los Corintios capítulo 5 y verso 17. Dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Llegó el momento, ¿verdad? De dejar todo eso atrás, de quitarnos todas esas cosas que nos hacen daño, que dañan nuestra espiritualidad, porque seguramente tenemos muchas cosas que están ahí todavía y que es necesario transformar. Y sabemos que lo podemos hacer porque tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Sabemos que no podemos nosotros tener la idea de ser parte de los que formemos el reino con toda esa identidad que traemos tan cargada de pecado, ¿verdad? Con esas costumbres tan feas que hemos podido aprender a lo largo de nuestra vida. Entonces, nosotros que tenemos que dejar todo eso si queremos ser parte de ese reino milenial y el reino eternal. Pero también tenemos ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros? Aparte de que sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a cambiar todas esas cosas malas. Dice que el Evangelio de salvación que escuchamos, también va haciendo que nosotros vayamos dejando todas esas cosas y vamos adquiriendo ya cosas nuevas en nuestra vida. Sabemos también que no en esta transformación no es un esfuerzo humano, la transformación es obra divina. Y aquí pues tenemos una muy buena noticia, ¿verdad? Que es obra del Espíritu de nuestro Dios, pero también nosotras tenemos que dejar que el Espíritu nos dirija, que el Espíritu sea el que nos enseñe y nos recuerde todas esas cosas que debemos nosotras hacer para poder empezar esa transformación y poder seguir haciendo lo que es la voluntad de Dios. Depende de nosotras si nos dejamos guiar, porque recordamos que allá en Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña y el que nos recuerda. Tenemos que estar atentas a esos recordatorios que el Espíritu hace en nosotros, ¿verdad? Que cuando pensamos hacer algo, pues que no es la voluntad de Dios, que no es agradable, el Espíritu se encarga de mostrarnos que eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos en una renovación constante. Día a día tenemos que estar pidiéndole a Dios y tratando de
dejar que el Espíritu nos guíe. Así Dios es. no quiere mejorar nuestra identidad. Dios quiere renovarla completamente. Y tenemos en la escritura muchos ejemplos, ¿verdad? De identidades que en algún momento estuvieron rotas y que el Señor con su poder y con el conocimiento de Dios fueron transformadas. Viene a mi mente, por ejemplo, la identidad de Rahab. Dice que Rahab era una mujer que tenía una mala reputación en el pueblo donde ella vivía, ¿verdad? Y a partir de que ella escucha del Señor, ella cree, aún sin tener todos los medios que nosotros tenemos hoy, sin tener tal vez el Evangelio, los libros del Evangelio completamente desarrollados, ella cuando supo del Señor creyó y su identidad fue transformada de tal grado que pasó de ser una mujer que era reconocida como alguien de mala reputación a ser incluso incluida, ¿verdad?, en la genealogía de Jesús, ser nombrada entre los héroes de la fe. O pienso también en Noemí, que es una mujer que en algún momento llegó a decir, ¿saben qué? A mí llámenme Mara porque soy una mujer amargada, no tengo razones en mi vida para sentirme feliz, y que el Señor le devolvió, ¿verdad? Esa felicidad, restauró su vida y ella volvió a ser esa dulzura, ¿verdad? Como su nombre lo decía, volvió a ser esa mujer dulce y tener esa vida de deleite que el Señor quería darle. Y también tenemos uno que a mí me parece muy impresionante, que es el testimonio de cómo Saulo se convierte en el apóstol Pablo. Y vamos a adentrarnos un momentito en este ejemplo para compararlo con nuestra propia vida y a partir de eso recordarnos la grandeza del Señor y su poder transformador en la identidad. Quiero pedirles que vayan conmigo al libro de los Hechos. Si usted tiene tiempo después de esta transmisión, de leer todo el capítulo 9 y de leer, si puede, todo el libro de los Hechos, será mejor, pero en el capítulo 8 y el capítulo 9 hay algunos versículos que me gustaría que leyéramos juntas. Vamos a Hechos 8 y versículo 3. Aquí vemos cómo empieza a describirse, ¿verdad? Este personaje del que vamos a hablar hoy. Dice que Saulo, según dice el versículo 3, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y vamos al 9, versículo 1 y versículo 2, dice, y Saulo aún respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Con estos tres versículos que leímos, ¿cómo se imagina usted a esta persona que nos está describiendo la palabra? Yo me lo imagino como una persona violenta, nos dice que era un perseguidor, ¿verdad? Era un hombre muy temido, era alguien que no tenía piedad, no tenía misericordia. Nos dice el versículo que leímos primero, Hechos 8:3, dice que arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la prisión. Es decir, era un hombre a quien había que tenerle miedo si eras cristiano en ese tiempo. Esto, por supuesto, él lo hacía porque él sentía un profundo celo religioso, ¿verdad? Él creía que era lo correcto. Y en Gálatas 1:13, perdón, él mismo lo comenta, ¿verdad? Que en otro tiempo su conducta era diferente porque respondía a este celo religioso que él sentía, ¿verdad? Entonces, su identidad estaba completamente lejos de cómo podemos imaginarnos nosotros la identidad de un hijo de Dios. Era un perseguidor de la iglesia, era alguien que le hacía daño a los cristianos. Y quizá entre nuestro pasado nosotros digamos, bueno, mi identidad no está tan así, ¿verdad? No tenemos en nuestro pasado el ser asesinas, el ser tal vez perseguidoras de la iglesia, pero quizá en otro tiempo sí hayamos sido mujeres amargadas, como comentábamos de Noemí, o mujeres mentirosas, o quizá hayamos sido incluso personas violentas o tristes, o que incluso hayamos basado nuestra identidad en nuestra productividad, en nuestros logros, en nuestra capacidad económica o social, ¿verdad? Y hayamos tenido nuestra seguridad en estas cualidades. Pero el recordatorio que el Señor quiere hacernos hoy es que Él desea transformarnos, que en la condición anterior no podemos optar a la vida de libertad y de plenitud que el Señor quiere que tengamos, ¿verdad? Sino que Él desea
moldearnos como también moldeó en su momento a Saulo y lo convirtió en alguien totalmente diferente. Pero yo quiero que nos preguntemos por un momento, ¿qué aspectos de nuestra vieja identidad todavía nos persiguen? Probablemente ya estemos en el camino de la transformación y ya hayamos dejado atrás muchas de las cosas que traíamos, pero tal vez todavía tenemos por ahí alguna cosita que se nos está resistiendo. Tratemos hoy de identificar qué aspectos de nuestra antigua identidad todavía nos persiguen y más adelante vamos a seguir conversando de esto, ¿verdad? Pero por el momento quiero que continuemos con lo que sigue. Vamos a hablar de cómo esta identidad de Saulo, que ya leímos que era de tenerle miedo, es transformada por medio de un evento muy importante, por medio del encuentro con nuestro Señor. Así es, hija. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo es nuestro Dios, cómo es que Él todo lo tiene bajo control. Y Pablo era este hombre tan temible, tan que todo el mundo tenía terror a escuchar ese nombre, ¿verdad? Es Saulo. Y acá nos vamos a leer la cita de Hechos capítulo 9. Seguimos en el capítulo 9 de Hechos, en su versículo 3 al 5. Y aquí nos hace un relato de cómo fue el encuentro de Pablo con nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos que Pablo iba, ¿verdad? En un camino con otra misión. Según él, iba a seguir asolando la iglesia. Sí, se encontraba, de no ser por este evento, ¿verdad? Que nos narra la palabra, él se dirigía a Damasco, dice, para seguir encarcelando gente y llevarlos a Jerusalén. Así es, él iba con esa decisión de seguir molestando, de causarle daño a los cristianos, los que andaban anunciando el evangelio. Pero nuestro Señor ve esto y pues dice, ya está bien de todo lo que ha hecho este hombre, y le marca un alto. Y esa carrera desenfrenada que él llevaba hacia Damasco, ahí tiene su fin. El Señor le habla, ¿verdad? Porque él escucha esa luz, él ve esa luz que lo lanza a la tierra y escucha también esa voz, ¿verdad? Esa voz que le habla, y así nosotras también, hermanas, muchas veces nosotros escuchamos la voz de Jesús hablándonos de distintas formas, haciéndonos ver los errores que seguramente estamos cometiendo y no queremos, ¿verdad? No queremos hacer caso a lo que estamos escuchando. Pero aquí podemos ver que allí da inicio en Saulo esa transformación, porque él escucha esa voz, escucha la voz de Jesús, que le hace un alto, ¿verdad? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento podemos ver que Saulo está humillado y está en tierra, ¿verdad? Ahí ya no es aquel hombre tan temible, sino que ahí a él está derrotado, porque se ha topado, podemos decir, ha visto esa gloria de nuestro Señor Jesucristo por medio de esa luz, y ha escuchado esa voz que le ha dicho que ¿por qué lo persigue? ¿Por qué? Entonces podemos ver que en nuestro tiempo también nosotras tenemos que escuchar la voz y no poner un corazón duro, sino tratar la manera de ir cambiando, ¿verdad? Cambiando nuestros malos hábitos, cambiando ese carácter que muchas veces nos está afectando. Y ahora nos ponemos a pensar qué diferente hubiese sido
el resultado, ¿verdad? Si pongamos Pablo, no hubiese querido escuchar la voz de Jesús. Hubiese sido otro el final, ¿verdad? Pero no. Saulo escucha esa voz y doblega ese corazón orgulloso y está listo para empezar, para ser moldeado por nuestro Señor. Y así nosotras debemos de empezar, como decimos, a dar ya esos frutos que demuestran que estamos recibiendo esa transformación, esa renovación que viene de nuestro Dios. Si ponemos en práctica todo lo que nosotros escuchamos que Dios nos manda por medio de su palabra, porque sabemos que nuestro Dios nos confronta a nosotras también. El Señor nos habla por medio de su palabra día a día. Está en nosotras si queremos poner atención y empezar a cambiar todo lo que se necesita cambiar de nuestra identidad. Y me gusta mucho esto que decías, ¿verdad? Que Saulo en este momento muestra una disposición a cambiar, ¿verdad? Si continuamos la lectura, en el versículo 6 de siempre del capítulo 9 nos dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y me resulta muy contrastante esta imagen, ¿verdad? Pensar que es el mismo hombre que en algún momento era el más temido, que era violento, que estaba orgulloso de lo que hacía. Y ahora encontrarnos con esta imagen que nos dice el versículo 6, ¿verdad? Un hombre temblando y temeroso que pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta pregunta me parece muy poderosa y me parece que es una pregunta que nosotras deberíamos estar haciéndole al Señor constantemente, ¿verdad? Preguntarle si es posible todos los días, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Cómo puedo acercarme más al carácter que tú deseas para mí? Porque esto demuestra, ¿verdad? Una disposición genuina para ser transformados, para permitirle al Señor hacernos personas nuevas. Y es que la transformación, como tú decías, requiere de escuchar la voz del Señor, pero no solamente, como dicen, ¿verdad? Que nos entre por un lado y salga por el otro, o que no, nada más escucharla y no hacer nada al respecto, sino requiere también rendirnos ante la voluntad del Señor. Y eso fue lo que hizo acá Saulo, ¿verdad? Se rindió ante el Señor y desistió de su persecución contra Cristo y contra la iglesia. Y nosotras quizá podemos estar escuchando la voz de nuestro Señor, pero de forma consciente o inconsciente a veces nos resistimos, ¿verdad? A la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y decimos, no, es que así es mi carácter. Y como que nos encasillamos en que ya somos así y no podemos cambiar. O es que yo así nací, o es que así somos todos en la familia, nos decimos. Y lo cierto es que no, es que Dios sí quiere transformarnos, pero muchas veces no encuentra en nuestro corazón esa disposición que sí encontró, ¿verdad? En Saulo en ese momento. Muchas veces nosotras más bien nos oponemos al cambio. Quizá es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Que no le gusta cambiar, pero el Señor realmente quiere cambiarnos. Nosotras solamente debemos preguntarnos, ¿estamos en este momento dispuestas a cambiar lo que el Señor nos señale que debemos cambiar? Yo estoy segura de que si usted realmente tiene disposición en su corazón de ser transformada, el espíritu que ya habita en cada una de nosotras que estamos acá nos mostrará aquello que debemos cambiar, aquello que debemos hacer, así como se le dijo a Saulo en su momento, levántate, ve a la ciudad y allí se te mostrará lo que has de hacer, así también a nosotras el Señor nos mostrará aquello que tengamos que hacer para llevarnos a esa nuestra nueva identidad y a ese nuevo propósito que Él tiene para nosotros. Así es. Y Pablo estaba listo, ¿verdad? Como decías, no se resistió, sino que él estaba listo a iniciar ese nuevo llamado, ese nuevo propósito. Y vamos a continuar leyendo en el capítulo 9 de Hechos y desde su verso 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí
tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí podemos ver que Ananías se resistía, ¿verdad? Porque él ya conocía, como decimos, conocía el historial de Saulo. Entonces a él le daba seguramente temor acercarse a él porque le mandaron a orar por él, ¿verdad? Y a imponerle las manos y él pues está un poco como cauteloso, podemos decir. Y No, con razón. no se quería arriesgar, ¿verdad? Porque sabía a quién era al que iba a ir a ver y a orar por él. Pero el Señor que todo lo ve, el Señor que conoce el futuro, ¿verdad? Ve que este hombre tenía un gran potencial. Y dice el versículo 15, y el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Así vemos cómo nuestro Dios le da esa orden a Ananías, que vaya y que cumpla con esa orden que se le ha dado, porque el Señor tiene un propósito. Y aquí vemos en el desarrollo, en el numeral 4, vamos a leer este párrafo que dice, un nuevo llamado. Era el nuevo llamado al que se le estaba haciendo a Saulo. Dice, Dios tenía un nuevo llamado para Saulo. Ya no seguiría siendo el asolador de la iglesia al que todos conocían. El Señor había dispuesto a usarlo para llevar el nombre de Jesús a reyes y gentiles. Él veía más allá del pasado de este hombre, veía cómo podía ser transformado en un instrumento de gloria para el nombre de Dios. Amén. Y el Señor, así como transformó la identidad de Saulo, puede transformarnos a nosotras y darnos un nuevo propósito, ¿verdad? Donde quizá a veces nosotros vemos instrumentos rotos, Dios ve instrumentos escogidos, ¿verdad? Y por eso es que hablamos de tener una nueva identidad, de tener esta transformación que nos muestra la grandeza del poder de Dios. Y si continuamos la lectura en el versículo 17, siempre de Hechos 9, dice que Ananías entró a la casa, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Con la oración de Ananías, Saulo no solamente recupera la visión, sino pasa en él algo bien importante, ¿verdad? Es que recibe también ese sello del Espíritu Santo. Nosotras también como hijas de Dios, como bautizadas que somos, ya tenemos también ese sello. Ese sello del Espíritu Santo significa para nosotras muchas cosas, ¿verdad? Primero significa que no estamos solas y que este camino de transformación no lo estamos haciendo nosotras por nuestros propios medios y por nuestra propia voluntad, sino que lo hacemos siempre guiadas por el poder transformador del Señor. Y dice que ese espíritu es como un sello sobre nosotros. No sé, tal vez ustedes piensan, ¿cómo piensan ustedes en un sello? Yo lo pienso como una identificación, ¿verdad? Que se le pone a algo, ¿verdad? A veces viene a mi mente como una cajita de algo que lleva cristales, se lleva algo delicado, se le pone también un sello, ¿verdad? Que dice frágil. O en las cartas que se mandaban antes, mucho antes, bueno, yo lo he leído, lo he visto en las películas también, que a las cartas se les ponía como un sello de lacre, que significaba que esa carta estaba segura, que no había sido abierta. Pues como un sello, dice la palabra, que es el Espíritu en nosotras, es decir, que hemos sido identificadas y que estamos protegidas o que este Espíritu garantiza nuestra transformación, ¿verdad? Garantiza que estamos en el camino de llegar a ser como nuestro Señor, de tener una identidad nueva. Y es que entonces el Espíritu es ese poder transformador que lleva nuestra identidad de algo viejo, de algo que no responde al carácter de Dios, que no responde a su propósito, a algo que el Señor puede realmente utilizar. Es ese poder de transformación que viene de parte de Dios. Nuestra identidad entonces ya no va a depender
de nuestra historia, ya no depende de nuestras circunstancias, sino depende del hecho de que ahora somos hijas del Señor, selladas por Él y que tenemos dentro de nosotros la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo. Tenemos entonces en nosotros una identidad nueva, ¿verdad? Y eso es una buena noticia para nosotras. Hemos sido transformadas. Amén. Así es, todas nosotras que hemos llegado a los caminos de nuestro Dios, hemos sentido ese cambio, ¿verdad? Que Dios poco a poco va haciendo en nuestra vida, pero eso no quiere decir que pasa de la noche a la mañana. Con Pablo pudimos ver que sí, ¿verdad? Que Pablo pues ya va, no sabemos cómo fue el inicio de él ya en los caminos, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotras sabemos que vamos poco a poco porque nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta y poco a poco vamos quitándonos cada una de esas partes que formaron nuestra identidad vieja y que ahora ya no puede estar en nosotras, porque ahora, como tú dices, tenemos la identidad de Dios. Amén. Y de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Voy a darle lectura al numeral 6 siempre de nuestro cuadernillo del desarrollo, y dice de la siguiente manera: cuando pensamos en el apóstol Pablo, no lo asociamos ya con su pasado como asolador de comunidades cristianas, sino que lo recordamos por sus profundas enseñanzas, por su testimonio fiel y por ser un reconocido imitador de Cristo. Así lo dice él en la primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 1, ¿verdad? Que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y a mí me sorprende esa solvencia, ¿verdad? Que tenía el apóstol Pablo, porque estoy segura de que pues nosotros no podríamos hacer eso, ¿verdad? De decirle a nuestras hermanas, imítenme porque yo imito a Cristo. Tenemos muchas cosas todavía por cambiar, ¿verdad? Pero que sabemos que con la ayuda de Dios y nuestra buena disposición lo vamos a lograr. Dice la conclusión de nuestro cuadernillo: la historia de Pablo nos recuerda que ninguna identidad o pasado son demasiado oscuros como para que Dios no pueda transformarlos, pues su misericordia y amor no tiene límites. En Cristo hemos recibido una nueva identidad, una que ya no se define por nuestros logros, errores o circunstancias, sino por la gracia de aquel que nos amó primero. Así es, hermanas, que nosotros irradiemos, ¿verdad?, esa luz de nuestro Señor Jesucristo, que donde nosotros estemos, se vea que tenemos una nueva identidad, que somos hijas de un Dios amoroso, clemente y misericordioso, y que tenemos esa guianza de su Espíritu, que es la que nos hace cada día ver nuestros errores y tratar de irlos enmendando. Continúa diciendo la conclusión: hoy podemos caminar con la certeza de que hemos sido selladas por el Espíritu Santo y que la misma voz que transformó a Saulo nos llama también a nosotras para vivir como hijas de Dios, reflejando su carácter en todo lo que hacemos, que ya no seamos recordadas nosotras como quizá una mujer problemática, como una vecina que le gusta tal vez pelear, tal vez como una mujer amargada, sino que nuestra identidad refleje verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y que esta verdad, finaliza diciendo la conclusión, nos impulse a dejar atrás lo que nos ata al pasado y abrazar con gozo la nueva identidad que Dios nos ha dado para vivir como instrumentos útiles en sus manos, llevando su luz y amor al mundo, que nos defina entonces el carácter de Dios, que ya no seamos definidas ni por la culpa, por la vergüenza, por nuestros fracasos, ni por las etiquetas que quizá allá afuera nos hayan podido poner, que recordemos no solamente hoy, sino por el resto de nuestras vidas, que en Cristo somos criaturas nuevas y que nuestra identidad está sellada ahora por el hecho de que somos hijas de Dios y que poseemos un espíritu que proviene de Él. Nos ha dado mucho gusto, mis amadas hermanas, poder compartir esta palabra con cada una de ustedes. Aquí en la lección aparece también un taller. No lo vamos a hacer acá, pero si usted tiene un momentito hoy antes de dormirse, haga por ahí el taller de hoy. Mire, está bien interesante porque requiere de nosotras una parte creativa, ¿verdad? Dice que debemos dibujar
un autorretrato de nosotras y por un lado escribirle todo aquello que describa nuestra vieja identidad, nuestros hábitos, las etiquetas que hayamos podido tener, nuestras formas de pensar, y del otro lado vamos a escribir frases o palabras que reflejan esa nueva identidad que ahora tenemos. Este es un taller de autorreflexión, ¿verdad? Un taller de contrastar lo que hemos sido con lo que somos ahora por la gracia de Dios y gracias al poder transformador de su espíritu. Vamos a dejar nuevamente el tiempo para nuestra hermana Julita. Yo creo que ella va a dar lectura a algunos comentarios y saludar a las hermanas que se fueron uniendo en la transmisión. Hermana Julita, para ustedes Muy el bien, tiempo. así es, Dara. Qué precioso mensaje, pero también es un compromiso, amadas hermanas. Y hoy llevamos una tarea. Tenemos que vivir esa nueva identidad, ¿verdad? Y ser santos, ¿verdad? Dice como Él es santo. Y también ahí nos dejaron unos consejos, ¿verdad? De lo que es Dios, ¿verdad? Que es Dios tierno, Dios es bondadoso, compasivo. Y hacia ahí debemos nosotras también, pues, imitar todo ello. En la Amén. transformación, decía nuestra hermana también, es un proceso. No, no es tan fácil, es un proceso, pero debemos de continuar porque tenemos un Dios sin límites. Así es, hermanas. Hermana Dara, vas a orar al final. Por favor, ora por Aura Rodríguez. Ella está Claro que pasando sí, por un hermana. problema de salud en su pie. Y les damos la bienvenida, hermanas, y les agradecemos también la sintonía a Brenda Benito, Miriam Cabrera, Londi Lucero, nuestra hermana Iris Morgan, también orar por Valentina Morales. La Ujú. operaron ayer de un ojo. Rosangélica, está Luisa Samayoa, está hoy despacio porque creo que tres peticiones son las que hay por aquí. Madalcita, Dios les bendiga a cada una, y de Juárez. Gracias también a las que nos ponen desde donde nos sintonizan. María Batz dice, ruego orar, dice, por mi familia y mi persona. Estamos con quebrantos de salud. Vive en Totonicapán. Muy bien, Delmi Florian, nuestra hermana Cotón, y nuestra hermana Lucy Pérez, nuestra hermana Estelita Valle, Diana Elizabeth, Olga Vázquez, Elvira Juárez, Betty Chanchaba, que les deja saludos, Carla Rivas. Todos los mensajes los hemos leído, hermanas, muchas gracias. Karina Magalí, Jamie Alvarado, Estelita García, muy bien, nuestra hermana. Bueno, ahí tenemos bastantes mensajes también, hermanas. Muchas gracias, hermanas, por estar en la sintonía. Les recordamos, mis amadas hermanas, que también estamos transmitiendo a través del canal de YouTube, Grupo Femenil Nacional. Ustedes solo ingresan las iniciales GFN, Iglesia de Dios, y ahí pueden también, hermanas, suscribirse. Entre más ustedes se suscriban, pues tenemos más oportunidades ahí en ese canal. Den también me gusta, ¿verdad? Una manita ahí. Ustedes también están ayudando también a esta otra plataforma para que también podamos crecer ahí. Gracias por sus mensajes, por esos emojis también, porque también nos ayudan a que este video permanezca más tiempo, mis amadas hermanas, y pueden escucharlo también más adelante. Finalizamos con una oración y con la bendición. Y les agradecemos, hermanas, su amable sintonía, e igual a ustedes, mis amadas hermanas, mi hermana Amandita, nuestra hermana Dara, que el Señor les continúe bendiciendo en este ministerio de la predicación. Paz, mis hermanas. Paz, hermana Julita, muchísimas gracias. Bueno, vamos a orar, hermanas. No olvidemos orar siempre por las necesidades de las demás. Acompañémonos siempre en oración unas a otras. Y vamos a finalizar este servicio orando no solamente por cada una de nosotras y para que el Señor afirme nuestra identidad en Cristo, sino también por las necesidades que están apareciendo en los comentarios de esta transmisión. Entonces, acompáñenme, mis amadas hermanas, inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has concedido para estudiar tu palabra, Señor. Hoy venimos a ti reconociéndonos como mujeres que están en proceso de ser cambiadas, Padre. Reconocemos que hay muchas partes de nuestra identidad que aún están quizá desalineadas con tu propósito y con tu voluntad. Y hoy queremos rendirnos ante ti en humildad, Padre, para que tú nos permitas ser transformadas por medio de tu Espíritu, Señor. Queremos pedirte que tú
reveles ante nosotras cada una de esas áreas que aún necesitan ser trabajadas por ti, Señor, y que nos hagas sensibles a tu voluntad y nos hagas sensibles a tu voz para que podamos reconocer cuáles de las áreas de nuestra vida aún requieren transformación, Padre. Por favor, afirma nuestra identidad como hijas tuyas, afirma nuestra identidad en ti y en Cristo, Señor, para que podamos ser cada día más como Él, para que podamos vivir de la manera en que Él vivió en esta tierra y que también podamos alcanzar esa vida de libertad, de plenitud que tú anhelas para cada una de nosotras, Padre. Haznos sensibles a tu voz y haznos valientes también para vivir como nuevas criaturas, para que dejemos al viejo hombre y a la vieja mujer atrás y podamos responder a ese carácter nuevo que tú has puesto en nosotras, Señor. Hoy también queremos venir para encomendarte las diferentes necesidades que cada una de tus hijas que se ha conectado a esta transmisión ha expresado, Padre. Sabemos que hay muchísimas más, quizá hay muchas que no han escrito su petición, pero que la tienen guardada en su corazón. Tú conoces esos corazones, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Aura Rodríguez, por su salud, Señor, si hay en su familia necesidad, que tu mano sanadora y poderosa pueda suplirla. Por nuestra hermana Valentina Morales también, por nuestra hermana María Batz, ella pide también por su familia, Padre. Tú conoces mejor que nadie la situación que está atravesando cada una de nuestras hermanas y sabemos que con tu mano de sanidad pasarás sobre cada uno de esos cuerpos que quizás se encuentren enfermos y con tu poder, Señor, también restaurarás las vidas de ellas y de sus familias según la necesidad que ellas estén presentando a ti, Padre. Tenemos conocimiento de muchos enfermos, de muchas viudas, Padre. Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos y que nos uses también a nosotras como hijas tuyas que somos para aligerar las cargas de los otros, Padre. Te pedimos que tú seas en nuestras familias, en nuestras propias vidas y que cada día podamos acercarnos a ser esas hijas que tú deseas que seamos, Padre. Ayúdanos a responder a esa nueva identidad y a ese nuevo propósito que tú deseas para nosotras y no nos dejes que lo olvidemos, Padre. No dejes que nos rindamos ante las cargas del mundo, ante las etiquetas negativas que quizá hayamos creído en el pasado, sino ayúdanos a responder a ese poder transformador que tú has puesto en nosotros mediante tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a terminar este espacio, mis amadas hermanas, leyendo, como ya se ha hecho costumbre en nuestros servicios y se ha hecho una muy buena costumbre, la lectura que aparece en número 624, la bendición. Y dice de la siguiente manera: que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada una de nosotras que estamos en esta transmisión y tenga de nosotras misericordia, que Jehová alce sobre nosotras su rostro y ponga en nosotras paz. Paz, mis amadas hermanas. Paz, paz, hermanos, paz y ¿Habías escuchado alguna vez